Hola, buenos días. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar entonces la primera clase de la semana número 7. Vamos a hacer una retroalimentación de aquellos escritores que ya habíamos hablado antes sobre la generación del 98, ¿verdad? Y iniciaremos pues esta clase con nuestra agenda, hablando del contenido socioemocional. Después se van a dar algunas indicaciones sobre cómo se ha revisado lo del trabajo del proyecto STEAM en mi asignatura. Vamos a pasar a hacer una actividad de comprensión lectora en salas de Zoom y voy a estar supervisando esa actividad. Iniciamos con el contenido socioemocional que estamos desarrollando durante la semana, la cual pues hace referencia a la convivencia en la familia. Esta convivencia, si bien es cierto que se dice, ¿verdad?, que es estar juntos, pasar tiempo juntos, pero también esta convivencia se puede dar a través de algunos valores, como ser respetuosos, ser sinceros, tolerantes, que a veces nos cuesta mucho, pero debemos de ponerla en práctica y trabajar en ser mejor persona cada día. Yo sé que cada uno de ustedes en su casa pues tiene, ¿verdad?, normas o reglas a seguir que cumplen en algún momento, tal vez no lo cumplen, pero se va buscando la manera de ir mejorando. Yo encontré unas normas de la casa que son muy bonitas y que si nosotros quizás la pusiéramos en práctica, tuviéramos una convivencia más sana, más productiva con nuestra familia, con nuestro núcleo familiar, papá, mamá, hermanos, una familia más extensa, con los abuelitos, los tíos, los primos, entre todos fuéramos mejores. Acá dice que entre las normas de la casa, fuera bonito, ¿verdad?, de tener, primero, no enfadarse, ¿verdad?, pero sabemos que es algo imposible, siempre hay cosas que no nos gustan, que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo muy poco. Si yo me enojo, pues que me pase rápido el enojo, eso no, nada cuesta. También, si nos enojamos, nos molestamos, hay que saber perdonar. Si alguien nos ha hecho un mal, si alguien nos ha dicho, ¿verdad?, que alguna cosa ofensiva, algo que no nos haya gustado, y después esa persona recapacita, nos pide disculpas, nosotros sepamos perdonar por nosotros mismos para no hacernos daño. Hay que gritar solo cuando estamos alegres, no gritar de enojados. Hay que dar un beso a nuestra familia entre 1 a 1000 veces al día, dice. Hay que reír a carcajadas, hay que abrazarse muy, muy fuerte, dar una sonrisa diaria, hay que llorar solo de emoción. A veces no podemos controlar nuestras emociones, pero entre esas emociones también está la tristeza y si tenemos tristeza, buscar una manera de cómo mejorarla. Hay que ser feliz y quererse un montón. ¿Verdad? Aquí hay que tratar la manera difícil, pero no imposible, chicos, para poder tener una sana convivencia en la familia, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasamos a la poesía. Ya habíamos hablado antes de Antonio Machado, que era uno de los representantes de la poesía eh, durante la generación del 98. Machado, pues la mayor parte de su vida la pasa en Castilla y ahí es donde tiene ese involucramiento por el sentir, ¿verdad?, de Castilla y que es uno de las características que nosotros ya vimos dentro de la generación del 98, el castellanismo. También Antonio Machado pues se definió por un modernismo intimista, hundiendo, ¿verdad?, todas las raíces en el romanticismo tardío y en el simbolismo. En el romanticismo tardío ya lo habíamos visto antes con
Gustavo Adolfo Bécquer, con Rosalía de Castro, y la tendencia dada a los símbolos que él utiliza también para poder expresar esos temas que a él estaban preocupando mucho. El autor pues muestra en sus relatos que la soledad, la angustia por el paso del tiempo, la muerte, el anhelo de Dios, buscaba siempre soluciones y estas soluciones pues se involucraban mucho en el socialismo. Durante algunos años pues Machado se dedica, ¿verdad?, a escribir poesía, pero también escribe teatro en colaboración con su hermano, porque si ustedes han escuchado, hay otro escritor llamado Manuel Machado, hermano, ¿verdad?, de Antonio. En la guerra civil, Machado ya no está en Madrid porque él se va para Valencia en noviembre del 36, cuando inicia la guerra civil, participando pues en algunas publicaciones republicanas y haciendo una campaña literaria para poder dar a conocer los escritos. También otro de los aspectos importantes que hay que mencionar de este escritor es que él fue evolucionando, ¿verdad?, poéticamente, destacando tres aspectos muy importantes dentro de la vida que él mostraba. Primero, el entorno intelectual de sus primeros años, que estuvo marcado por la figura de su padre, ¿verdad?, que fue estudioso del folclore de Andalucía. Después vamos a ver a un Machado que se daba a conocer por el espíritu de la institución de libre enseñanza. Y acá pues vemos cómo es que la influencia de las lecturas filosóficas, entre las que destacaba Unamuno, él podía ir mencionando, ¿verdad? También tenemos ya en un tercer lugar de esta evolución, que ya es la parte final de la vida de Machado, donde él reflexiona sobre la España de su época, la España de su tiempo, y la poética de Rubén Darío, que fue una influencia constante en él, pues también se va viendo marcada en esta última parte. Eh, los escritores, pues los hermanos Machado, ¿verdad?, fueron muy reconocidos también por poner en escena algunas comedias de Lope de Vega, como El perro del hortelano o La niña de plata, en conjunto, porque los dos pues tenían un lazo de hermandad muy fresca, ¿verdad?, muy gratificante y muy unida. Por otro lado, chicos, ya como representante de novela y de ensayo, vamos a encontrar primero a Pío Baroja. Este escritor lo vamos a analizar ahora a través de un fragmento de un texto que se titula La Busca, que es el que vamos a pasar a trabajar en equipos. Se dedicó casi exclusivamente a la novela, ¿verdad? Una de las partes más influyentes de este escritor es que junto con Unamuno, Azorín, Ramiro de Maeztu, fueron de los principales de los creadores de la generación del 98, la cual pues tuvo mucho impacto, como usted ya sabe, para hacer conciencia de toda la decadencia en la cual España se había emergido en ese momento. Sobresale Baroja porque es un gran novelista. La producción que él tenía pues estaba orientada hacia los temas sobre la existencia y la sociedad. Y también pues vemos no solo esta parte, sino que también tenía ese espíritu de dar a conocer la aventura, la ficción de una manera diferente. Hoy vamos a leer el texto, como les digo, La Busca, publicado en 1902, donde nos está presentando a un protagonista que aspira a encontrar un sitio en el mundo. Este protagonista se va a ver guiado por un elemental afán de supervivencia, al que no le mueve ni la ambición ni la vanidad, y sin embargo se ve obligado a vagabundear por Madrid, zarandeado por unas circunstancias que le niegan el derecho a vivir, ¿verdad? Les leo esto porque en el fragmento que vamos a leer es importante que usted lo tenga en cuenta para poder comprenderlo. Muy bien. Otro punto, pues,
Pío Baroja es que se dedica, ¿verdad?, a las letras. Él lo deja todo, se consagra exclusivamente a esta vocación que él había encontrado y muestra pues parte, ¿verdad?, de este tipo de novelas, de este tipo de temas que trata, como siendo un buen ejemplo para lo que él quería dar a conocer. Las novelas de Baroja pues eran muy animadas, predominaba la acción, era lo importante, ¿verdad?, que íbamos a encontrar. Escribe una serie compuesta por 20 novelas que él tituló Memorias de un hombre de acción, donde está relatando la vida de un lejano antepasado suyo que fue aventurero y conspirador en el siglo XIX. Otro representante tenemos a José Martínez Ruiz, también llamado Azorín. El tipo de novela que Azorín nos muestra es innovador, por eso se caracteriza él. Él eliminó el argumento tradicional y lo sustituyó por descripciones, diálogos, meditaciones y breves episodios narrativos para expresar pues una visión del mundo pesimista y melancólica, ¿verdad? Esto lo podemos ver reflejado en obras literarias como El título de la voluntad. También podemos ver otros libros célebres de Azorín como La ruta de Don Quijote, Castilla y Al margen de los clásicos. La prosa de Azorín era muy detallista, o sea que nos expresaba, ¿verdad?, con una gran naturalidad ese estilo que él tenía para poder contar, referir todo lo que él sentía y pensaba sobre la sociedad de la época. Unamuno, por su parte, podemos ver que era un hombre valiente, que no se dejaba sobornar, ¿verdad?, con respecto a lo que le dijera sobre la búsqueda de la verdad. Él era fiel a sus ideales. Tuvo una gran angustia por la muerte y esta hace, ¿verdad?, que él empiece a pensar cómo es la existencia de Dios como la forma más auténtica para abordar el significado de la vida. Ya estas reflexiones filosóficas estaban muy penetradas en su mente y es por ello que Unamuno utiliza, ¿verdad?, el problema de la existencia de Dios y la regeneración espiritual de España como los principales, los más esenciales para dar a conocer su obra literaria y la expresión. La obra es muy extensa, escribe pues novelas, entre las más famosas están Niebla y San Manuel Bueno Mártir, que son cuentos, ¿verdad? Él escribe cuentos, escribe teatro, artículos periodísticos de diferentes temas. También Unamuno, pues es un poeta del simbolismo intimista. Usted tal vez ya ha estudiado un poco de los ismos literarios, ¿verdad?, y puede ir identificando también el por qué nosotros vamos viendo que estos escritores sobresalen cada uno por sus cualidades dentro de la generación siempre del 98, porque eran, ¿verdad?, contemporáneos, eran personas, tenían los mismos ideales, la misma necesidad que los iba a caracterizar. Uno de los temas también más importantes de Unamuno es el conflicto entre la razón, que nos sirve para demostrar la existencia de Dios, y la fe como anhelo de eternidad. Él buscaba siempre a través de metáforas, de símbolos, de paradojas, de cualquier figura retórica, hacer que, aunque él estaba escribiendo en prosa, eso pareciera como que usted estaba, ¿verdad?, viendo los sentimientos, leyendo los sentimientos, la expresión a través de estas figuras nos iban a ayudar a nosotros también a ver el lado poético que podíamos encontrar en un texto en prosa. El tipo de vocabulario, pues, utiliza muchos arcaísmos que ya vimos en el primer periodo, que eran las palabras antiguas que se encuentran en nuestra lengua, y también los dialectalismos, ¿verdad?, que son los dialectos, las palabras, el idioma que se habla solamente en una región específica. Y pues de ahí él hace, ¿verdad?, que esto sea un poco más expresivo al lector.
Estos autores que hemos visto ahora pues representan a la generación del 98 también. En la poesía, en la prosa, que ya vamos viendo nosotros cómo es que van resultando, ¿verdad? Con esos sentimientos. Como les decía, vamos este día a leer el texto titulado La Busca de el escritor Pío Baroja. Lo vamos a leer y después de leerlo vamos a pasar a resolver la actividad en equipos de 3 o de 4 en las salas de Zoom. Para ello les voy a pedir que por favor vayan a la plataforma del colegio. En la materia de literatura, usted busque el apartado de lecciones. En lecciones se ubica en la semana número 7 y ahí está el texto para que usted lo pueda leer con sus compañeros e ir contestando las preguntitas que aparecen acá. Usted va a resolver con sus propias palabras, ¿verdad? Eso en el cuaderno y después lo vamos a comentar en la clase. Si no lo logramos comentar ahora, no se preocupe que el día de la siguiente hora clase lo vamos a hacer. El literal A dice, explica cómo se caracteriza el lugar en que se halla el protagonista. Literal B, copia las palabras donde se dice cómo se siente el protagonista en ese lugar. C, ¿qué clase de relación se establece entre el espacio que se describe y el estado de ánimo del personaje? Haz una caracterización del protagonista y justifica tu respuesta. D, el estilo del texto se basa sobre todo en las enumeraciones. Las hay de dos tipos. Señala una enumeración de oraciones y una de objetos. Usted acá puede decirme, ¿verdad?, en qué párrafo encontró esa enumeración. En el fragmento hay una personificación, cópiala y después explica por qué dice usted que esa es una personificación. Bueno, antes de pasar a la sección de equipos, chicos, les pregunto si tienen algún comentario o alguna duda al respecto. ¿No? Bueno, si no hay dudas, nos vamos a las salas. Ahí les aparecen las salas en las cuales van a trabajar y con los compañeritos que van a trabajar, ¿verdad? Ingresen y empiezan a buscar el texto, por favor, en la guía de la semana 7. Bueno, he estado yendo a las salas, ¿verdad? A tomar la asistencia y también para verificar que hayan encontrado la guía. Sé que tal vez no terminamos, pero no sé si alguno de ustedes me quiere compartir si por lo menos el literal A, el literal B lo pudieron contestar. ¿Algún equipo que me diga? El literal A. Nosotros en el literal A pusimos que la descripción que caracteriza al lugar es de que es un poco feo e incluso considerado pobre, pero tiene sentimientos confortables para el protagonista. Muy bien, muchas gracias, excelente. ¿Otro equipo? ¿Alguien más lo hizo? Adelante. Sí, siga. Que en nuestro grupo pusimos que era un lugar muy silencioso y alejado de la ciudad, pero habían como muchos desechos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y la tercera opinión? En la B pusimos de que él sentía satisfacción y que el lugar sentía que tenía fealdad, pero para él era tranquilizador. Muy bien, muchas gracias. Bueno, debido al tiempo nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Porque ya tienen que irse a almorzar. Pero el día de mañana vamos, o en la siguiente hora clase, vamos a continuar, a terminarla y a seguir con el contenido. Les recuerdo, ¿verdad?, que ya estoy empezando a revisar sus ensayos. Ahí les va a llegar una notificación, un comentario a quien lo entregó.
Así que por favor hay que revisar cuando pueda, después de estos días, para ver, si tiene alguna duda, usted después me escribe. Y gracias chicos y que tengan feliz provecho. Gracias, señor. Pase feliz Sí, sí, día. Gracias, Gracias, señor. señor. Cuídense. Gracias, buenas tardes.